Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, de poder reunirnos, de poder seguir en este hermoso estudio de la Palabra, conociendo a nuestro Dios, conociendo sus mandamientos, conociendo sus directrices, conociendo la guía de la Palabra del Señor, conociendo su verdad, porque es su verdad la que nos hará libres. Le doy gracias a nuestro Dios por los planes y los propósitos que tiene para con nuestras vidas, de saber, como dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Y le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios ha sido bueno, amén. Mis amados, y hoy vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esto tiene que ver básicamente con el diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a revisar estos versículos que vamos a leer en dos mensajes, y yo le pediría que por favor me pueda acompañar para que podamos todos comprender realmente cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor como debe de ser. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial y Rey de los cielos, te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, listos y dispuestos, Señor, a recibir la instrucción de su palabra. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tus mandatos. Queremos conocer, mi Dios, y comprender tu palabra, no mediante nuestro razonamiento humano, Señor, sino que la podamos comprender en el Espíritu. Porque esta palabra, Señor, viene de usted, no viene del hombre. Queremos, Señor, ser instruidos, preparados, capacitados. Queremos conocer esos misterios que te tiene para nuestras vidas, esa guía perfecta que te tiene para nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas y ayúdanos a entender. Abre nuestro entendimiento, danos el discernimiento en el Espíritu para poder comprender tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito, mi amado, que usted abra su Biblia en el Nuevo Testamento y vamos a dirigirnos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el 18 y el 19. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así la palabra: ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, hoy en día es triste darnos cuenta cómo en la sociedad y aún en la iglesia hay tantos matrimonios en conflicto, tantas familias divididas y tantos matrimonios que terminan en divorcios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa? Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, nos enseña en los evangelios que la primer causa por la cual un matrimonio fracasa es la dureza del corazón. En una ocasión le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y la podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Lo voy a leer en la misma versión lenguaje actual. Dice: los fariseos le preguntaron al Señor Jesús: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios
desde el principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Aleluya. Mis amados, la dureza del corazón de ambos cónyuges, o también puede ser la dureza del corazón de uno de ellos, esa dureza de corazón es primeramente, mis amados, hacia Dios y el modelo que Él ha establecido en su palabra para el matrimonio. Pues la dureza del corazón se manifiesta en soberbia, en no querer vivir de acuerdo a la manera de Dios, sino a nuestra manera, haciendo las cosas como nosotros consideramos que es mejor, o de la manera como otras personas nos dicen que tenemos que hacer las cosas en nuestro matrimonio y nuestra familia. Tenemos que saber, mis amados, que no vivir conforme al modelo establecido por nuestro Dios en su palabra, tarde o temprano nos llevará a vivir una vida en conflicto, de insatisfacción, de resentimientos y de dolor en el corazón. Es por eso, mis amados, que es tan importante que los cristianos, los hijos de Dios solteros, las solteras, puedan conocer y comprender primeramente cuál es el modelo de Dios para el matrimonio. Pues casarse y tratar de vivir verdaderamente felices y bendecidos sin comprender el modelo de Dios es como tratar de fabricar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Así de complicado es no conocerlo, y así de importante es conocer y vivir en el modelo de Dios. Veamos entonces, mis amados, en la palabra de Dios cómo es el modelo de Dios para el matrimonio. Ya lo leíamos, ¿verdad?, en estos dos versículos. Como primer punto, mis amados, reflexionemos primeramente en la primera palabra clave del modelo de Dios para el matrimonio. Y esta palabra es la palabra casadas. Así comienza el versículo 18. Casadas. De esta primera palabra, mis amados, podemos extraer varias reflexiones muy importantes que tenemos que conocer y comprender para que el matrimonio sea una relación bendecida por el Señor. Mis amados, la palabra casadas nos habla sobre la elección correcta de la pareja. Mis amados, es muy importante la elección de la pareja con la cual se piensa construir una relación para toda la vida. Primeramente, tiene que ser una persona que verdaderamente tenga a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, y que verdaderamente ha dado frutos que reflejan la presencia del Señor en su corazón. No que solamente tenga el nombre de cristiano o de cristiana. La persona correcta, mis amados, no puede ser una persona inconversa, pues lo que hay en su mente se refleja en sus acciones. Mis amados, un hombre que tiene entenebrecido el entendimiento no puede ser cabeza de su matrimonio. Y una mujer que tiene el entendimiento entenebrecido y que vive en vanidad, ¿cómo será ayudidonia? La palabra casadas también nos habla de compromiso. Esta palabra, mis amados, nos hace comprender que el primer problema que hay en muchos matrimonios es que no son verdaderamente un matrimonio formalmente establecido. Viven solo como pareja, pero no están verdaderamente casados, y ese tipo de relación no puede ser completamente bendecida por el Señor, pues ese tipo de relación la palabra de Dios la llama fornicación.
Si verdaderamente tenemos en nuestro corazón el deseo de vivir bajo el diseño establecido por el Señor, es necesario entonces, mis amados, que nuestra relación de pareja sea formalizada ante las leyes terrenales y bajo la cobertura de Dios. Y podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le dio validez y respaldo a la celebración de los votos matrimoniales. Eso lo dio cuando estuvo presente en las bodas de Canaán. Mis amados, es importante comprender que el modelo de Dios para el matrimonio no puede verdaderamente cumplir su propósito y ser de bendición si primeramente no es un verdadero matrimonio delante de Dios. La palabra casadas nos habla de un cambio de estilo de vida. Si queremos que nuestro matrimonio, mis amados, funcione y que el modelo de Dios se pueda hacer realidad en nuestro hogar, tenemos que tener claro que casarse, mis amados, casarse implica un cambio en nuestro estilo de vida. Pues lastimosamente muchos matrimonios fracasan debido a que el esposo o la esposa quiere seguir viviendo como soltero o como soltera, estando ya casados. La palabra de Dios nos declara que hay diferencia entre la vida del soltero y la vida del casado. Y no comprender eso, mis amados, afectará negativamente la convivencia en el matrimonio. La esposa ya no estaba bajo la autoridad de sus padres, pero ahora está sujeta a su esposo. Y el esposo ya no está bajo la autoridad de sus padres, sino que tiene que aprender a ser cabeza de su matrimonio y a ser cabeza de una familia. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio el diseño de Dios para el matrimonio. En esa primera parte, mis amados, hemos analizado solamente la primera palabra del versículo 18, que comienza diciendo casadas. Mis amados, casadas tiene que ver con la elección correcta que tenemos que tener para con la persona que vamos a compartir nuestra vida. No podemos dejarnos llevar por las emociones. No podemos dejarnos llevar por una cara bonita. No podemos dejarnos llevar por lo que vemos en lo exterior, por lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Tenemos que saber elegir, y más que elegir, tenemos que saber pedirle al Señor en oración que sea Él dándonos el direccionamiento para saber escoger a la persona correcta, de saber que esa persona que vamos a escoger tiene que ser una persona primeramente temerosa de Dios, que tiene que ser una persona que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como decía en el estudio, que no solamente sea de nombre cristiano, sino que en esa persona se pueda evidenciar, se puedan ver esos frutos, como dice la Biblia, esos frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo decía claramente que por los frutos nos conocerán a los hijos de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que comprender que no podemos dejarnos llevar por las pasiones, por los deseos de la carne, por lo que nuestros ojos pueden ver, sino que tenemos que saber escoger a la persona, guiados por Dios, orándole al Señor, que sea Él guiándonos hacia la persona que Él ha escogido para nosotros, a ese hombre, a esa mujer, temerosa de Dios, apartada del mal, a esa persona que ame a Dios más que a nada en este mundo, que puede llegar a amar a Dios aún más que su esposo o su esposa.
Porque solamente ahí es que esa persona realmente vive bajo la dirección de Dios, vive haciendo la voluntad del Señor y vive poniendo en práctica lo que dice su palabra. Mis amados, hemos podido ver que casadas tiene que ver con el compromiso. No podemos cometer el error, mis amados, que una gran mayoría de personas hacen, de que quieren vivir en unión libre, que quieren vivir bajo un mismo techo, pero no buscan la legalidad de su relación, sino que ellos mismos le abren la puerta a la maldición. Porque hay muchos, y yo lo he escuchado, hay muchos que dicen que no se casan por si acaso no les vaya bien. Entonces desde ya están llamando a la maldición, desde ya están sentenciando su relación que va a fracasar. Porque dicen, no nos casamos porque si acaso no nos va bien, no pasa nada. Cada quien coge su rumbo. Pero no es así. Tenemos que formalizar nuestra relación, legalizar nuestra relación en el ámbito terrenal y también bajo la cobertura de Dios, para que así podamos tener un matrimonio en bendición. Hemos podido ver que la palabra casada tiene que ver, también ver con ese cambio de estilo de vida. Porque hay muchos matrimonios, como veíamos en este estudio, que ya estando unidos, estando juntos, estando casados, quieren seguir viviendo su vida como solteros. Y hay muchos que suelen decir estas frases: es que nos vamos a dar nuestro propio espacio. La palabra del Señor es bien clara. Y desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis se nos enseña que la persona que se llega a casar con otra persona ya no son dos, sino son una sola carne. Ya no podemos vivir como solteros, cada quien haciendo lo que bien le parece. Cada quien viviendo una vida de manera personalizada, digamos así. Y no es así. Tenemos que aprender a convivir, a saber que somos una sola carne, a saber que tenemos ahora que compartir tiempos de calidad con otra persona. De saber que ahora ya no estamos bajo la sujeción de nuestros padres, sino que ahora nos debemos a la otra persona que hemos escogido como nuestro cónyuge. Que tenemos que aprender a convivir, que tenemos que aprender a compartir tiempo. Mis amados, tenemos que aprender lo que el Señor nos dice en su palabra para que nuestro matrimonio llegue a tener éxito. Mis amados, cuán importante es conocer la voluntad de Dios y conocer estos lineamientos, conocer este modelo, este diseño, para que el día que podamos llegar a tener nuestro matrimonio, nuestro hogar, ese matrimonio y ese hogar, esa familia, pueda vivir en éxito siendo obedientes a Dios. Porque cuando somos obedientes a Dios, entonces Dios bendice. Porque cuando queremos vivir nuestra vida o haciendo las cosas a nuestra manera, entonces eso se llama simplemente rebeldía, como lo veíamos en este estudio. Porque nos estamos rebelando a ese diseño de Dios y no queremos llevar nuestra relación como Dios la establece en su palabra, sino que la queremos llevar a nuestra manera, a la manera que supuestamente para nosotros es la mejor, es la correcta. Pero esa manera incorrecta, mis amados, más temprano que tarde nos llevará al fracaso. Los fariseos le hicieron esa pregunta al Señor Jesús: ¿por qué Moisés en la ley les dio esa facultad de dar carta de divorcio? Pero el Señor Jesús fue muy claro y les dijo: lo que Moisés les dio no fue un mandato, fue algo que Él les permitió, porque Él vio la dureza que había en su corazón. Porque hay muchas personas, lastimosamente, que abusan
y maltratan a su cónyuge. Y por ese motivo es que Moisés les permitió, pero eso no era una ley dada por Dios, eso no era un mandamiento de Dios, fue algo que Moisés permitió porque él veía la dureza del corazón en el hombre. Y por eso él, para evitar que eso llegue a cosas más graves, él permitió que el hombre le pueda dar carta de divorcio a su esposa. Pero el Señor Jesús recalca, al final le dice, pero no es lo que Dios quiso desde el principio, porque Él le dice, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, porque desde el principio esa no fue la idea original de Dios. El matrimonio, lo único que lo puede dividir o disolver es la muerte de uno de sus cónyuges. Porque el matrimonio, mis amados, es hasta que la muerte nos separe. Ese es el diseño de Dios. Y hemos podido ver en esta primera parte, mis amados, hemos analizado esta palabra casadas, que tiene que ver con el compromiso, con la elección y con el cambio de vida que tenemos que tener como esposos. De saber que tenemos que elegir no a cualquier persona, no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos naturales ven, sino que tenemos que buscar a esa persona guiadas por Dios, guiadas por el Señor, a ese hombre, a esa mujer temerosa de Dios y apartada del mal, que ame a Dios más que a nada en este mundo. Mi amado, yo le invito a que usted me acompañe a que podamos seguir analizando este diseño de Dios para el matrimonio en la segunda parte, que la compartiremos Dios mediante más adelante. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Convídase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le doy gracias por darme la oportunidad de compartir lo que te ha puesto en mi corazón. Señor, te he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, gracias porque usted en su palabra nos instruye, nos prepara, porque usted en su palabra nos da directrices, nos da esa enseñanza de saber que tenemos que vivir conforme a lo que usted ya ha establecido en su palabra, que tenemos que vivir conforme a tus normas, a tus mandamientos, Señor, porque es la manera correcta. Padre, ayúdanos a que no entremos en esa rebeldía de querer vivir conforme a nuestra voluntad. Queremos, Señor, ser matrimonios consagrados y apartados para ti, matrimonios que te demos gloria, que te demos honra, matrimonios que vivamos para ti, para agradarte, Señor, haciendo tu voluntad sobre todas las cosas. Padre, gracias. Gracias porque su palabra es la que nos saca de esa ignorancia, Señor, y nos ayuda a ver la verdad y no dejarnos engañar por lo que este mundo enseña. Señor, no queremos fracasar en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Queremos, Señor, ser familias del reino, ser familias, Señor, que te ame a ti más que a nada en este mundo, ser familia que ame hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo, la hagamos aquí en la tierra. Señor, gracias, y te pido que usted bendiga a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje, que usted provee y sustente para sus necesidades, que usted traiga, Señor, esa medicina a sus vidas, esa paz que necesitan, ese consuelo, mi Dios, que usted levante al caído, Padre. Gracias, mi Dios, porque usted es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre eterno, porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido apartado de usted. Perdóname, Señor, ya no quiero seguir viviendo así. Reconozco que usted vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, a tomar ese lugar que nos correspondía en la cruz por ser pecadores. Pero usted fue a la cruz por amor a nosotros.
Usted derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.